tema de interés para todos los que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Como bien sabemos, el principal objetivo de la nutrición parenteral en el recién nacido pretérmino es proporcionar una adecuada energía y nutrientes para que los recién nacidos alcancen una velocidad de crecimiento similar a la que se obtendría en la vida uteroterina. Los requerimientos óptimos van a ser aquellos que nos apoyen un crecimiento en tasas similares a las intrauterinas, pero sin imponer un mayor estrés al metabolismo ya de por sí maduro de los recién nacidos prematuros. Además, es importante también alcanzar un neurodesarrollo comparable a los recién nacidos de término, estos al año de edad. Las proteínas van a ser la principal fuente impulsora para el crecimiento y desarrollo del cerebro, dado de que los déficits de proteínas van a ocurrir desde el primer día de vida. Recordemos que la creación de proteína ocurre en el último trimestre del embarazo, entonces es muy importante que desde el primer día de vida empecemos a proporcionar cantidades suficientes de aminoácidos parenterales y de lípidos y carbohidratos para tener una adecuada proporción de energía y calorías en estos niños. De tal modo que entre un 10 y un 15% provenga de proteínas, un 30 a 40% de los lípidos y de un 45 a 55% de los carbohidratos. En lo que es la prematurez, es un conjunto de signos multifactoriales cuyas causas no es posible identificar en la mayoría de las veces. Los recién nacidos pretérminos son producto de una mezcla de factores que van a intervenir y condicionar un nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, lo que nos va a llevar a un número de complicaciones tanto tempranas o tardías, que esto van a deteriorar la relación familiar y van a afectar la calidad de vida de estos niños. También es conocido que a mayor prematurez, mayor van a ser las complicaciones y mayor será la mortalidad a largo plazo. A nivel mundial, dentro de las primeras causas de mortalidad en menores de 5 años es la prematurez. Se estima que ocurren aproximadamente un 11% de nacimientos al año antes de las 37 semanas de gestación. En Europa se han reportado tasas anuales de prematurez que va desde del 5 al 10%. En países como Estados Unidos estas tasas se incrementan hasta el 12%, pero en países latinos, como lo es México, en el INPER se reporta una tasa de incidencia tan elevada como del 19.7% y en el IMSS se describen incidencias que varían desde el 2.8 hasta el 16.6%. Los recién nacidos pretérminos representan un alto riesgo de nutrición postnatal por todas las condiciones que presentan al momento de su nacimiento. En el caso de los recién nacidos de peso bajo al nacer, todavía esto es aún mayor dado que sus reservas nutricionales van a ser menores por el nacimiento prematuro, porque es precisamente en el último trimestre del embarazo donde ocurre la mayor acreción de nutrientes que van a favorecer el crecimiento de estos niños. Sobre todo si tomamos en cuenta que es en el último trimestre, que es donde se ocurre la mayor creación de nutrientes. Por lo tanto, una intervención nutricional debe de comenzar desde el primer día de nacimiento y debemos llevar una ingesta calórica adecuada tan pronto como sea posible, con la finalidad de disminuir la restricción del crecimiento postnatal. Y si tenemos una ingesta que excede los requerimientos iniciales sugeridos, pueden ser de mucho beneficio para estas necesidades nutricionales que deben ser mucho mayores en ellos. Esto nos va a ayudar a disminuir complicaciones asociadas a un crecimiento deficiente, nos va a ayudar a disminuir los costos hospitalarios y nos va a llevar a disminuir el riesgo de problemas en el desarrollo, ya sea físicos o neurológicos. Para evitar estos riesgos y asegurar una adecuada intervención nutricional, diferentes sociedades como son la Sociedad Estadounidense de Nutrición Parenteral y Enteral, ASPEN, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, SPEN, o la Sociedad Española de Nutrición Clínica de Nutrición y Metabolismo, SEMPE, establecen herramientas importantes que han sido validadas por profesionales de la salud que nos van a ayudar a mejorar la gestión de necesidades nutricionales en diferentes grupos de población, teniendo su apartado muy específico para los recién nacidos prematuros. Si nos vamos a lo que es la clasificación del recién nacido pretérmino, tenemos que son el prematuro extremo de menos de 28 semanas, el muy prematuro de 28 a menos de 32 semanas, el prematuro moderado de 32 a 34 semanas y el prematuro tardío de 34 a 37 semanas.
El Fondo para las Naciones Unidas, la UNICEF, define el estado nutricional como un estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo. La nutrición óptima se ha definido como la que da lugar a un crecimiento y un desarrollo esperado sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras, sobre todo teniendo en cuenta que el recién nacido prematuro tiene todo un sistema nutricional también inmaduro. Y debemos tener en consideración que el feto, entre la semana 22 y 40, presenta su periodo de crecimiento más rápido que en cualquier otra etapa. Dentro de lo que son, el objetivo de la nutrición parenteral, como ya lo vimos, es tener un crecimiento similar al que previamente se tenía en útero. Usualmente, los recién nacidos prematuros van a presentar situaciones clínicas que les van a conferir un mayor gasto de energía. Si estas necesidades no son cubiertas, se va a tener un riesgo mayor que ocurra un fracaso en el crecimiento extrauterino. Para brindar una nutrición adecuada a los pacientes, es conveniente conocer aspectos básicos de la nutrición fetal, proporcionado por la placenta en el medio intrauterino. Esto nos puede ser una guía razonable de qué requerimientos son necesarios para nutrir prematuros de la misma edad gestacional de un peso que no poseen. Y también la nutrición parenteral, en nuestros medios principalmente se ven retrasadas porque muchas unidades hospitalarias no van a contar con este recurso en las primeras 24 horas de vida del niño. Definitivamente algunas no lo contarán y manejarán niños en nutrición parenteral, y esto pues va a condicionar mayores complicaciones, teniendo un impacto negativo en lo que es el crecimiento, la nutrición y el desarrollo neurológico. Dentro de lo que es la nutrición parenteral, tenemos los nutrientes y los macronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos a los carbohidratos, a las proteínas y los lípidos. Estos deben de ser proporcionados en una proporción adecuada para proporcionar un gasto de energía suficiente para el recién nacido. La recomendación es que tengamos un aporte de carbohidratos entre el 45 y 55%, un aporte de proteínas entre el 10 y el 15%, y un aporte lipídico entre el 30 y 40%. Teniendo en cuenta que con estos requerimientos nosotros debemos llevar un crecimiento similar al llevado in útero, teniendo en cuenta que los recién nacidos prematuros van a tener situaciones clínicas que le confieren un mayor gasto energético, y que si no lo cubrimos, va a ocurrir un fracaso en el crecimiento extrauterino. Hay que tener en consideración que para brindar una nutrición adecuada, es conveniente conocer los aspectos básicos de la nutrición fetal proporcionada durante la placenta en el medio intrauterino, lo cual será una guía razonable para establecer cuáles son los requerimientos necesarios para nutrir a un niño de su misma edad fuera del útero. Hablando de los nutrientes fetales, estos van a provenir de manera principal de la madre. La nutrición fetal va a estar estrechamente relacionada con la nutrición materna. Los nutrientes en el feto son utilizados principalmente para crecimiento y metabolismo, pero con poco gasto de energía para otros procesos como termorregulación, movimiento, digestión, siendo la principal fuente para el crecimiento fetal, junto con los factores genéticos que tienen un papel más pequeño para el crecimiento fetal. Sin embargo, estos factores genéticos son regulados por los niveles de hormonas circulantes involucradas en el crecimiento. La placenta, como un órgano metabólico activo con sus propias vías metabólicas y demanda de nutrientes, deben de estar en armonía, en especial donde el suministro de nutrientes es deficiente en casos extremos. La placenta puede consumir sustratos proporcionados por el mismo feto. Y tener en consideración que es en el último trimestre del embarazo donde va a ocurrir la mayor acumulación de nutrientes, incluyendo un 67% de los requisitos minerales
y un 36% de su proteína corporal. Inútero, el feto tiene una tasa de crecimiento promedio entre 14 y 17 gramos al día. Y un nacimiento prematuro, pues lo va a poner en desventaja en cuanto a este almacenamiento de nutrientes. En consecuencia, al nacimiento, sus requerimientos van a ser más altos que los niños de término. Y esa es la parte más importante que nos debe de quedar de por qué un recién nacido pretérmino debe de recibir nutrición parenteral, sobre todo con aporte de proteínas, en el primer día de vida. Hablando de las proteínas, tenemos que se encuentran formadas por cadenas iniciales de aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos, formando una parte esencial de la función y del metabolismo celular. Los aminoácidos nos representan un aspecto nutricional importante para el recién nacido, para tener un adecuado crecimiento tanto intrauterino como extrauterino. Desde el punto de vista nutricional, tenemos que las proteínas pueden ser esenciales y no esenciales y que deben de ser suministradas por la dieta. En el caso de los esenciales y los no esenciales que pueden ser sintetizados a partir de otros aminoácidos o de otros precursores, pero que en ocasiones esta síntesis la vamos a ver limitada por ciertas circunstancias. En cuanto a la clasificación de los aminoácidos, pues tenemos que cuáles son considerados esenciales, cuáles son no esenciales y cuáles pueden ser condicionalmente esenciales. Y sus requisitos van a estar determinados por la tasa de síntesis neta de proteínas, que depende de la disponibilidad de la tasa de aminoácidos. La ingesta de cada aminoácido esencial es requerido para mantener el equilibrio de nitrógeno en niños y los infantes, y se define como la cantidad necesaria para obtener un adecuado crecimiento y un adecuado balance nitrogenado. Hablando de los requerimientos de los aminoácidos, tenemos de ciertos aminoácidos específicos como son la tirosina, que se recomienda 18 miligramos por kilo día, la metionina más cistina, que se recomienda 47 miligramos kilo día, la tironina, que se recomienda en 38 miligramos kilo día, la lisina 105 y la cisteína de 50 a 75. La ingesta de cada uno de estos aminoácidos esenciales es requerida para mantener el equilibrio nitrogenado en los niños y se define como la cantidad necesaria para obtener un adecuado crecimiento y balance nitrogenado. En cuanto a las diferencias del metabolismo del aporte de las proteínas, tenemos que durante la etapa fetal la absorción de aminoácidos es muy superior a la necesaria para alcanzar el almacenamiento requerido. Pero el exceso de estos aminoácidos se va a oxidar y va a contribuir a la producción de energía del feto, a diferencia de la etapa neonatal, en donde el aporte es significativamente menor de lo requerido. Así tenemos que la recomendación actual es proporcionar al menos de 1.5 a 3 gramos por kilo día de aminoácidos tan pronto como sea posible después del nacimiento. Esto para evitar un mayor catabolismo y poder alcanzar una ingesta diaria de máximo de 3.5 a 4 gramos por kilo día en recién nacidos de pretérminos de muy bajo peso, y esto dentro de los primeros 3 a 4 días de vida. Aunque estas ingestas elevadas de proteínas se asocian a una elevación transitoria de los niveles de nitrógeno ureico en suero, este aumento en la ingesta de proteínas se considera seguro en recién nacidos de pretérmino de muy bajo peso al nacer, que no tengan ni acidosis ni hiperamonemia. Y se va a asociar a un mejor equilibrio de nitrógeno, un mayor aumento de peso, una menor restricción en el crecimiento extrauterino, mejores resultados clínicos con la disminución de la frecuencia de enfermedades como enfermedad pulmonar crónica, y con mejores resultados en el desarrollo, en el crecimiento y en el desarrollo. Por lo tanto, la administración temprana de aminoácidos también va a disminuir la frecuencia y la gravedad de episodios de hipoglicemia en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, y muy posiblemente esto suceda por una estimulación endógena de la secreción de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina.
Entonces vemos que es muy beneficioso que en el primer día de vida se administre las proteínas que ya se consideran deficientes al momento de nacer en estos niños. Si hablamos del balance nitrogenado, la urea plasmática como indicadores de si son toleradas o no, múltiples estudios han demostrado que un elevado consumo de proteínas en el primer día de vida, a dosis de 1 o 2.5 gramos por kilo en las preparaciones actuales conocidas de aminoácidos, no solo se puede revertir un balance nitrogenado negativo del recién nacido, sino que además va a favorecer el crecimiento. La urea sanguínea elevada se ha interpretado como un signo de intolerancia a los aminoácidos en este grupo de niños, sobre todo cuando excede más allá de 10 milimoles por litros. Sin embargo, esta relación entre las concentraciones plasmáticas de urea y la ingesta de aminoácidos en recién nacidos pretérminos no está muy clara. Y hay diversos ensayos clínicos con infusión temprana de aminoácidos con aportes hasta de 3.5 gramos kilo en el primer día de vida, que no encontraron un aumento significativo entre los niveles de urea plasmática, nitrógeno ureico y la ingesta de proteínas. Además, las concentraciones de urea en sangre van a depender del estado de hidratación, la función renal, la edad gestacional, la gravedad de la enfermedad. Información sobre niveles seguros de urea en sangre se encuentran muy limitadas en recién nacidos prematuros. Por lo tanto, usando los niveles de urea como herramienta de monitoreo de la tolerancia de las proteínas, no, en varios es cuestionable y en muchos estudios se ha demostrado que estas concentraciones plasmáticas, que las concentraciones plasmáticas de amonio, permanecen en el rango normal en recién nacidos que reciben estas mezclas al nacer. En cuanto a los carbohidratos, son considerados biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principal función es estructural y proporcionar energía. La glucosa como principal fuente de energía y el único carbohidrato parenteral disponible. Para el recién nacido tiene la ventaja de ser fácilmente disponible para el cerebro. En cuanto a las diferencias en la etapa neonatal y en la etapa fetal, tenemos que al momento del nacimiento ocurre una interrupción trasplacentaria de la glucosa que era aportada en forma continua. Para mantener concentraciones normales que coincidan con las concentraciones fetales para un adecuado desarrollo neurológico, es importante realizar un suministro temprano de glucosa para que proporcionemos una fuente de energía continua para el cerebro y los órganos vitales, y así mantener una homeostasis de la glucosa adecuada después del nacimiento. Para esto se deben de asegurar niveles mínimos a una tasa de producción de glucosa hepática de 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Este aporte es significativamente menor de lo que se requeriría para mantener la misma tasa de acreción a nivel fetal. En la etapa neonatal, la homeostasis de los carbohidratos es considerada normal dado la inmadurez presentada en el primer día de vida. Y esto nos puede condicionar diferentes alteraciones como son la hiperglicemia y la hipoglicemia. Los recién nacidos pretérminos, por su nacimiento prematuro y que es durante el último mes el último trimestre del embarazo, donde ocurre la mayor acreción de grasa y tejido magro, hay una limitación en sus reservas de glucógeno y grasa al momento del nacimiento. Esto nos lleva a un procesamiento defectuoso de la proinsulina en las células beta en los islotes de Langerhans, en el páncreas, y nos lleva a una disminución de la sensibilidad a la insulina y una deficiencia relativa de insulina que puede permanecer después de semanas del nacimiento. En cuanto a los requerimientos de carbohidratos, se sugiere que mantengamos rangos de glucosa entre los 40 y los 45 miligramos por decilitro en el primer día de vida y de 50 miligramos por decilitro a partir del segundo día de vida, alcanzando un máximo por abajo de 200
y un rango de preferencia entre 50 y 180. Aproximadamente, 4 miligramos por kilo minuto o 7 gramos kilo día de glucosa atraviesan la placenta en el último trimestre del embarazo. Y la tasa de producción de glucosa varía de 5.5 miligramos kilo minuto o 8 gramos, 8 gramos kilo día a 8 miligramos por kilo minuto, o sea, o 11.5 gramos kilo día. En recién nacidos sanos a término y pretérmino como y bajo peso al nacer. Entonces, estos serían nuestros objetivos de requerimiento, tanto para el día 1 como para el día 2, y con incrementos graduales cada segundo o tercer día para llegar a un objetivo máximo de 8 a 10 miligramos kilo minuto o 11.5, 14.4 gramos kilo día. En los requerimientos en el último trimestre, siguiendo con los requerimientos, en el último trimestre del embarazo atraviesa la placenta 4 miligramos por kilo minuto. Ah, esto ya se los había dicho. Esto está, no, está repetido. Bueno, los riesgos de no tener una tasa de acreción de glucosa similar a la del útero en el momento del nacimiento, nos lleva a que el recién nacido prematuro no responde en forma normal a la supresión de glucosa endógena, aunado a unos volúmenes pequeños de tejidos sensibles a la insulina de grasa y músculo y una capacidad secretora de insulina limitada. Por lo tanto, situaciones de hiperglucemia nos van a alcanzar una incidencia hasta del 80%, con mayor incidencia tanto de retinopatía, hemorragia intraventricular y muerte. En cuanto, si en situaciones de hipoglicemia podemos requerir tasas de glucosa minuto en infusión de 8 a 10 miligramos kilo minuto, en situaciones de hiperglicemia es un poquito más complejo. Sí podemos reducir, y esto es debido a una resistencia relativa a la insulina en los recién nacidos de muy bajo peso. En situaciones de hipoglicemia sí está recomendado disminuir las tasas de infusión de glucosa a niveles tan bajos como 3.5 kilo minuto, siempre y cuando estemos proporcionando nutrientes y combustibles alternativos en la nutrición parenteral completa, como son los aminoácidos y los lípidos. El proporcionar niveles de infusión más bajos como parte de la nutrición parenteral en forma temprana se ha demostrado que es más exitoso que la administración de insulina, por lo que mencionábamos de la resistencia a la insulina que tienen estos niños y de su muy bajo peso al nacer. Por lo tanto, se recomiendan tasas de infusión de glucosa de 4 a 5 miligramos por kilo minuto o 6 gramos kilo día, que se administran inicialmente con soluciones de dextrosa al 5%. Y tasas iniciales de infusión de glucosa tan bajas como 3.5 para recién nacidos de muy bajo peso al nacer. La infusión de insulina sí la podemos considerar, pero teniendo en mente que tiene mayores riesgos su uso y que debe de ser reservada para situaciones en donde no se pudo controlar la glucosa con tasas de infusión de 3.5 miligramos kilo minuto. Para esto debemos de considerar el estado clínico y nutricional de nuestro paciente, individualizar el caso, que aunque nos puede ayudar a controlar la glucosa en plasma y a tener un mayor aumento en la ingesta de energía y promover la retención y el crecimiento de nitrógeno, la evidencia actual pues refiere que en niños de muy bajo peso en periodos cortos no es recomendable a menos que se mantengan hiperglucémicos a tasas de 3.5 gramos kilo día. En cuanto para mantener estas tasas de infusión, siempre debe haber una administración equilibrada de aminoácidos y lípidos inmediatamente después del nacimiento. Y esto nos va a permitir un mejor mantenimiento de la normoglucemia por producción de glucosa a partir de la gluconeogénesis con el glicerol como sustrato principal, reduciendo las tasas de infusión de glucosa.
El aporte alto de aminoácidos en el primer día de vida se considera un factor contribuyente muy importante para mejorar la tolerancia de glucosa en recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Cuando las tasas de glucosa de 4 a 5 miligramos kilo minuto se alcanzan, o 6 gramos kilo día, se puede considerar un aumento gradual hasta 8 o 10 o 12 y 16 gramos kilo día en la primera semana de vida. Estas tasas las alcanzamos con soluciones de dextrosa al 10 o al 12.5%. Lamentablemente, en tasas superiores a 18 gramos por kilo día de glucosa, se excede la capacidad oxidativa de la glucosa y en vez de tener un beneficio vamos a tener mayores riesgos en cuanto a condiciones respiratorias en recién nacidos muy pequeños. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos hasta dónde vamos a llegar en el aporte de glucosa en estos recién nacidos en su primer semana de vida. Los lípidos, que son el último de los macronutrientes, son un grupo heterogéneo de biomoléculas que tienen la propiedad en común de ser relativamente insolubles en agua y solubles en solventes no polares. Tienen funciones variadas como estructurar en las membranas celulares, almacén de energía, señalizaciones químicas, vitaminas o pigmentos, además de funciones protectoras o impermeabilizantes. Durante la etapa fetal se requiere un suministro constante para el metabolismo energético fetal y para el crecimiento y la diferenciación de tejidos. Por lo tanto, es una parte integral para la formación del sistema nervioso del feto y se requiere, y se menciona que el aporte de grasas en la mamá es indispensable para una buena utilización de los lípidos en el feto. En esta etapa son necesarios ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son los LC-PUFA, y el ácido docohexaenoico para la formación de membranas en todos los órganos, especialmente el cerebro. El ácido araquidónico también es un precursor importante de las moléculas lipídicas de señalización. Los LC-PUFAs usualmente son sintetizados en cantidad insuficiente por el feto y la placenta no posee una actividad suficiente de la enzima A5 y alfa y A6 desaturasa para convertir ácidos grasos esenciales en LC-PUFA. Es por eso que existe un mecanismo preferencial para síntesis y transferencia de estos ácidos grasos hacia la placenta y el feto. Y los lípidos o estos de los LC-PUFA son considerados esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central. Y en esta etapa, pues se depende totalmente de la ingesta materna para mantener para la producción y la creación de estos ácidos grasos. Los recién nacidos pretérmino van a requerir energía suficiente y las emulsiones lipídicas intravenosas son consideradas como parte importante de la nutrición parenteral. Los lípidos se consideran una excelente fuente de energía debido a su alta densidad, adicionalmente del suministro de ácidos grasos esenciales, como los omega 6 y los omega 3, que junto con los poliinsaturados de cadena larga, como el LC-PUFA, son indispensables para el desarrollo del sistema nervioso central y para el crecimiento retiniano. Por lo tanto, las emulsiones lipídicas van a prevenir deficiencias de ácidos grasos esenciales en la primera semana, que pueden ser evidentes en la primera semana de vida, tanto bioquímica como clínicamente. Se recomienda una prevención mínima, para prevenir estas deficiencias, se recomienda una dosis diaria mínima de 0.25 gramos por kilo día de ácido linoleico, que equivale a 0.5 a 1 gramo por kilo día de una emulsión lipídica intravenosa. En cuanto al requerimiento energético, recién nacidos pretérminos de muy bajo peso
Pueden manejar ingestas de proteínas de 2.4 a 3.6 gramos siempre que se les proporcione suficiente energía para el metabolismo. Diversos estudios han demostrado que muchos de estos bebés prematuros de muy bajo peso, al no recibir suficiente energía, la administración de emulsiones lipídicas intravenosas en el primer día de vida de 1 a 2 gramos por kilo día pueden alcanzar estos requerimientos, siempre y cuando sea en compañía de la administración de aminoácidos. Y por eso una proporción óptima de aminoácidos mejora la tolerancia a los lípidos, obteniéndose así niveles más bajos de triglicéridos en suelo y una mejor tolerancia a los aminoácidos, expresada por niveles bajos de urea en sangre y disminución de la acidosis metabólica. Las emulsiones lipídicas a una dosis diaria de 3 a 3.5 gramos por kilo día, no solamente proporcionan energía, también proporcionan los ácidos grasos esenciales a base de aceite de soya, que es muy eficaz en los prematuros, que tienen bajas reservas, además de los LS-PUFA, o el ácido docohexaenoico, que son importantes para el desarrollo del cerebro y la retina. Si hablamos de las emulsiones lipídicas existentes, tenemos que están las lipídicas a base de soya y las lipídicas de aceite mixtas o de oliva y o pescado. Si hablamos de las lipídicas a base de soya, estas son ricas en ácidos grasos de cadena larga poliinsaturado omega 6, que son proinflamatorios y contienen fitoesteroles que se consideran pueden desencadenar colestasis asociada a la nutrición parenteral. Las emulsiones lipídicas mixtas a base de aceite de oliva y o pescado se ha visto que se asocian a una menor incidencia de sepsis y podrían reducir el riesgo de enfermedad hepática y colestasis asociada a la nutrición parenteral, ya que proporcionan LS-PUFA omega 3 y omega 6 que carecen de fitoesteroles. Sin embargo, en diversos estudios, en metaanálisis que se han realizado con relación a la comparación de estos dos tipos de emulsiones, no se ha encontrado una diferencia significativa, sobre todo con el uso de NPT a corto plazo, usando ya sea la de soya o las emulsiones lipídicas mixtas. Sin embargo, no hay estudios suficientes a largo plazo que nos puedan decir que haya una diferencia. Lo que sí se ha encontrado en estudios a largo plazo es de que las emulsiones lipídicas a base de aceite de oliva y o pescado reducen el nivel de enzimas hepáticas y reducen los niveles de bilirrubinas. Entonces, de hecho, en la actualidad, pues no está recomendado que se utilicen emulsiones lipídicas a base de soya y sí se recomienda el uso de emulsiones lipídicas mixtas a base de aceite de oliva y o pescado. El Comité de la Nutrición ESFAGAN recomienda que las emulsiones lipídicas puedan comenzarse inmediatamente después del nacimiento y no más allá del segundo día de vida, y no deben exceder los 4 gramos kilo día. Para prevenir la incidencia de ácidos grasos esenciales en los recién nacidos prematuros, no se recomienda el uso de emulsiones lipídicas de aceite de soya puro, ya que pueden proporcionar una nutrición parenteral menos equilibrada que una emulsión lipídica mixta. Se recomienda la suplementación con carnitina cuando se espera que la nutrición parenteral vaya a ser por tiempo prolongado. En cuanto a los micronutrientes, tenemos principalmente estos que les muestro aquí: hierro, fósforo, calcio, magnesio, cobre, yodo, selenio, zinc, cromo. Son conocidos como elementos trazas, son un grupo de nutrientes esenciales para mantener un adecuado metabolismo, favorecer el crecimiento, favorecer las defensas, participan como reguladores de enzimas del metabolismo y van a funcionar como catalizadores de muchos procesos de nuestro cuerpo. Entonces, son muy importantes que estos sean adicionados en la nutrición parenteral. Algo que tenemos que tener en consideración, que la mayoría de estos nutrientes son acretados por el feto en el tercer trimestre del embarazo. Por lo tanto, entre más prematuro sea el nacimiento, el riesgo de deficiencias de estos micronutrientes es más elevado.
Lamentablemente, las técnicas de monitoreo de niveles plasmáticos y de depósitos en el organismo son complejas y costosas. Y para la suplementación de estos micronutrientes tenemos que hacerlo en base a decisiones clínicas y no precisamente a pruebas laboratoriales. Es raro que conozcamos los niveles séricos de estos micronutrientes al inicio de la nutrición parenteral y, por lo tanto, pues estamos muy lejos de detectar sus alteraciones. El hierro es un nutriente esencial que no se suplementa en forma rutinaria en las preparaciones de NPT. Si tenemos nutrición parenteral prolongada, se ha informado que puede condicionarse sobrecarga de hierro porque hay un mayor estrés oxidativo y un mayor riesgo de infecciones. La suplementación enteral en pacientes que reciben nutrición parenteral se debe de mantener un monitoreo de por lo menos cada 4 semanas, sobre todo en caso de nutrición parenteral prolongada. Los requerimientos de hierro considerados son de 200 a 250 miligramos por kilo día en recién nacidos de pretérmino y, sin embargo, estos requerimientos pueden llegar a ser mayores. En cuanto al fósforo y el calcio, después del nacimiento tenemos que estos se encuentran en forma, su disponibilidad se encuentra subóptima, porque hubo una interrupción de la alimentación placentaria y suministro de aminoácidos y energía a través de la NPT para mantener a la célula en un estado metabólico. Esto va a promover absorción de fósforo, que nos va a formar parte de la composición de ácidos nucleicos, ATP y membrana celular. El recién nacido pretérmino, por lo tanto, tiene un consumo celular elevado de fósforo que va a condicionar disminución en sus concentraciones plasmáticas. Si la ingesta de fósforo no es adecuada, para hacer frente a esos requisitos celulares, a estos requerimientos celulares, el hueso, que actúa como un depósito mineral, va a liberar fósforo en la circulación para mantener sus circulaciones plasmáticas. De manera simultánea a la liberación de calcio en el espacio extracelular, lo que va a llevar a hipercalcemia e hipercalciuria. En cuanto al fósforo, la composición corporal de fósforo en el recién nacido es de 16 gramos, hasta llegar a alcanzar en la etapa de adulto 600 a 900 gramos. Se recomienda, para mantener una adecuada mineralización ósea, un adecuado crecimiento corporal y una adecuada retención de proteínas, una relación calcio-fósforo de 0.8 a 1.2. En el recién nacido pretérmino, el consumo celular elevado de fósforo nos condiciona disminución en sus concentraciones plasmáticas. Si no es adecuada esta ingesta para hacer requisitos estos requerimientos celulares, el hueso va a liberar el fósforo. Como ya les había dicho, nos lleva a hipercalciuria, a hipercalcemia y hipofosfaturia y elevación de fosfatasa alcalina. Para determinar hipofosfatemia se define como un fosfosérico menor de 5 miligramos por decilitro o 1.6 milimoles por litro. Estas alteraciones, no precisamente de deficiencia de fósforo y elevación de la fosfatasa, no son predictores precisamente de lo que es la enfermedad ósea metabólica. Sin embargo, requerimos una medición repetida de fósforo en la primera semana de vida para poder ajustar una suplementación adecuada de fósforo, optimizar la mineralización y mejorar el crecimiento extrauterino. En cuanto al calcio, es el mineral más abundante y más importante. No, esperen, no es. Un segundo. No, perdón. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo y es el segundo catión intercelular más abundante en el cuerpo. Se considera esencial para actividad de la adenilciclasa dependiente del magnesio
y se involucra tanto en la liberación de paratormona como en la actividad ósea. Sus valores de referencia son de un rango de 0.7 a 1.5 milimoles por litro en las 2 primeras semanas de vida. Y la concentración de fracción activa de magnesio ionizado en las células rojas es de 2.5 milimoles, representando un mejor indicador de su contenido en los tejidos. Y con esto hago un punto y aparte mencionándoles de que esto forma parte de la poca, el poco acceso tenemos para la medición de todos estos micronutrientes y que muchas veces la forma en que los medimos no es la forma más recomendada para saber cuál es su estado real dentro del cuerpo. En cuanto a los requerimientos de calcio, fósforo y magnesio, tenemos que el calcio en sus primeros días de vida se recomienda de 0.8 a 0.2 milimoles por kilo día o de 1.6 a 3.5 en recién nacidos prematuros que se encuentran estables para favorecer su crecimiento. El fósforo se recomienda de 0.1 a 0.2 milimoles o de 1.6 a 3.5 en pretérminos estables, y el magnesio de 0.1 a 0.2 y de 0.2 a 0.3 en pretérminos estables. Todos estos requerimientos han sido avalados por el Comité de Nutrición de SFAGAN o están muy de acuerdo con lo reportado por la Sociedad Española de Nutrición y las demás comités que se dedican a establecer cuáles son los lineamientos de la nutrición parenteral. En cuanto al cobre, es un oligomento esencial. Es un cofactor en varias vías metabólicas fisiológicas que se considera clave. Su principal vía de eliminación es biliar. La acumulación va a ocurrir en el último trimestre del embarazo. Y tenemos que estar muy pendientes porque bajas concentraciones de ciroplasmina al nacer, agravadas por un retraso en la maduración de la síntesis hepática de ciroplasmina, va a limitar su capacidad para movilizar reservas hepáticas de cobre y nos va a aumentar la concentración circulante del cobre. Se recomiendan concentraciones séricas de 30 a 40 microgramos por decilitro. La sociedad, la ACN, recomienda de 20 microgramos por kilo día, ASPEN recomienda 29 microgramos kilo día y SFAGAN recomienda 40 microgramos kilo día. El yodo es un componente esencial de la hormona tiroxina y de la triyodotironina para un adecuado funcionamiento de la tiroides. Se recomienda una administración de al menos una dosis de 1 microgramo por kilo día en la nutrición parenteral. En los pacientes con NPT a largo plazo deben ser monitoreados regularmente para determinar el estado de yodo midiendo al menos las concentraciones de hormona tiroidea. El selenio también es considerado esencial, ya que actúa como un antioxidante al ser un componente activo de la glutatión peroxidasa, que es una enzima que protege contra el daño oxidativo. En prematuros debe proporcionarse la nutrición parenteral desde el primer día de vida. Y la suplementación se va a asociar con una significativa reducción en los episodios de sepsis, pero no con una mejor supervivencia. Nos va a disminuir la incidencia de enfermedad pulmonar crónica o de retinopatía del prematuro. Y como el selenio se secreta por vía renal, se debe de reducir su ingesta en pacientes con insuficiencia renal. El zinc, que es uno de los elementos trazas más abundantes en el ser humano, va a promover los procesos enzimáticos, la función de la interacción con otras moléculas y se considera elemento clave para el crecimiento y el desarrollo. También su acreción se realiza en el último trimestre del embarazo, por lo que en nacimientos prematuros su deficiencia debido a un mal almacenamiento y posteriormente una ingesta potencialmente baja, nos va a llevar a pérdidas endógenas incrementadas. A mayor ingesta de zinc en recién nacidos prematuros, se recomienda de 450 a 500 miligramos por kilo día para igualar la tasa de acreción in útero. Preparaciones de oligomento estándar no van a proporcionar esta cantidad, por lo que se debe agregar zinc en forma adicional.
El cromo, también es micronutriente esencial requerido para el metabolismo de los carbohidratos. De este oligoelemento no se han reportado deficiencias de cromo porque se considera que el cromo contamina las soluciones parenterales a tal grado que es innecesaria que se cubran recubrimientos. En pacientes que reciben NPT hay un aumento de su concentración sérica cuando esta es dada a largo plazo. La elevación del cromo sérico compite con el hierro para unirse a la transferina e interfiere negativamente con el metabolismo y el almacenamiento del hierro. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en la vigilancia de la actividad de la transferrina y del hierro almacenado. Se recomienda una ingesta de 0.2 miligramos por kilo día para niños y un máximo de 5 miligramos para niños que reciben NPT. El manganeso, que es un factor para varias enzimas que incluye la superóxido dismutasa mitocondrial y la piruvato carboxilasa, también activa otras enzimas como las hidrolasas, las quinasas y las transferasas. La deficiencia de magnesio en diferentes modelos animales se ve que afecta la formación de mucopolisacáridos y liposacáridos, lo que va a llevar a un deterioro del desarrollo esquelético y ataxia. Su administración en la nutrición parenteral va a contribuir a la patogénesis de la enfermedad hepática asociada con NPT, por lo que tanto se debe administrar en forma cuidadosa en pacientes que la reciben a largo plazo y se debe realizar un monitoreo regular de las concentraciones sanguíneas. Se recomienda requerimientos no mayores de 1 miligramo por kilo día. Por último, tenemos a las vitaminas que se requieren para reacciones metabólicas en el cuerpo. Son clasificadas como hidrosolubles, que no son almacenadas y se eliminan en orina, y liposolubles, que se disuelven en grasa previo a su absorción en el torrente sanguíneo para poder llevar sus funciones. Cuando tenemos exceso de estas vitaminas, se almacenan en el hígado. Por lo tanto, en niños con enfermedad hepática grave, se puede requerir una mayor suplementación, ya que tienen una absorción alterada. Y estos son los requerimientos recomendados para cada una de las vitaminas. Terminando con los oligoelementos, les quiero comentar que de acuerdo a las dosificaciones que están recomendadas principalmente por el Comité de la Nutrición SPAGAN, revisen los oligoelementos los preparados de oligoelementos que utilizamos y se van a dar cuenta que son en cantidades muy superiores a las recomendadas por el Comité de Nutrición SPAGAN. Y que la recomendación tendría que ser que cada uno de estos oligoelementos se dosifique y se administre en forma separada. Lamentablemente, pues aquí no es posible eso. Ya teniendo como conclusión de todas estas recomendaciones que revisamos, tenemos de que pues, la nutrición parenteral es una herramienta de gran utilidad en pacientes en quienes por diversos padecimientos no va a ser posible su alimentación enteral. Y aquí hay que recordar que siempre es preferible la alimentación enteral a la alimentación parenteral. Que el objetivo principal en el recién nacido pretérmino va a ser proporcionar energía y nutrientes para mantener no solo una tasa de crecimiento similar a la que hubiera obtenido in útero, sino también para que alcance un neurodesarrollo comparable con los niños recién nacidos de término al año de edad. Las proteínas deben de ser aportadas tan pronto como sea posible al nacimiento, con requerimientos de 1.5 a 3 gramos por kilo día. Que es importante un suministro temprano de glucosa inmediatamente después del nacimiento para proporcionar energía continua al cerebro y los órganos vitales. Debido a una inadecuada homeostasis a la glucosa por la inmadurez en el primer día de vida, y se debe iniciar a una tasa de infusión inicial de 4 a 7 miligramos por kilo minuto. En cuanto a las emulsiones lipídicas que se encuentran basadas en aceite de pescado, son las más recomendables para infundir a largo plazo, ya que disminuyen los niveles totales de bilirrubinas. No se ha comprobado que disminuyan la tasa de colestasis, pero sí se ha comprobado que disminuyen las bilirrubinas y las enzimas hepáticas. Se deben de iniciar estas inmediatamente después del nacimiento y no se deben de exceder los 4 gramos kilo día.
Los elementos traza, que son esenciales para un adecuado mantenimiento del metabolismo, favorecer el crecimiento, las defensas y reguladores de las enzimas del metabolismo y que participan en todos los procesos del cuerpo. Entonces, es muy importante también la suplementación desde el primer día de vida. Las vitaminas son nutrientes que se requieren para reacciones metabólicas en el cuerpo, por lo que también se requiere una adecuada suplementación al nacimiento. Y esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna aportación. Muy bien, muchas gracias, doctora Rodríguez. Se abren unos minutos para preguntas. Por favor, las pueden hacer llegar a través del chat de esta sesión virtual. Vamos a dar un minutito para que por favor hagan llegar su pregunta. Mientras los asistentes hacen llegar su pregunta, doctora, me gustaría por ahí preguntarle, aprovechar sus conocimientos y su experiencia. Nos comentó que definitivamente pues hay limitaciones en relación al monitoreo de las concentraciones de micronutrientes u oligoelementos. Y pues en este sentido preguntarle cuáles considera de esa larga lista que por ahí nos mencionó durante su presentación, cuáles serían los que principalmente sí o sí deberían estar incluidos en el monitoreo, en el entendido de que todos son importantes, pero en su experiencia, ¿cuáles serían los tres más básicos? Bueno, dentro de los que sí se pueden monitorear calcio, fósforo, magnesio, que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo, pero también tenemos al manganeso, al cobre, que usualmente los aportamos en forma excesiva en los preparados de oligoelementos a los que tenemos acceso, y que estos sí deberíamos estarlos monitoreando eficazmente para tener un control adecuado y evitar complicaciones, sobre todo a nivel hepático, y en algunas situaciones, algunos de estos se acumulan también en el cerebro, lo que pueden llevar a un detrimento neurológico. Lamentablemente, estos manganeso, cromo, cobre, algunos no son tan fáciles de monitorear y se utilizan solamente para investigaciones biomédicas y no precisamente como uso rutinario de pruebas hospitalarias. Entiendo, entonces sería principalmente por el riesgo de toxicidad que pudiera presentarse. Así es, porque las preparaciones de oligoelementos no son las más adecuadas para suministrar las dosis recomendadas de estos micronutrientes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que no hicieron llegar a preguntas. Por aquí ya llega una pregunta y un comentario. Muchas felicidades, doctora. Excelente presentación. Nos pregunta, ¿cuál sería el protocolo de intervención con nutrición enteral o parenteral en el caso de la enterocolitis necrosante? En enterocolitis necrosante, en nutrición enteral, pues no hay muchas medidas que no están totalmente completadas. Por ejemplo, algunos mencionan que el uso temprano de la alimentación enteral puede prevenir la enterocolitis. El otro es de que si haces un incremento diario de volumen importante, pudiera incrementar el riesgo de enterocolitis. También se menciona que el uso de sonda orogástrica, todo eso pudiera afectar la alimentación en el recién nacido prematuro, pero realmente no hay un factor contribuyente bien estudiado que diga que eso es. Lo que sí está recomendado es el inicio temprano de la alimentación enteral, aunque sea en volúmenes bajos, sobre todo si son neonatos críticamente enfermos. Y en cuanto a la nutrición parenteral, pues es el mantener el ayuno para durante el proceso que dure la enterocolitis, por lo menos tratar de ofrecer los nutrientes necesarios para que se mantenga el crecimiento del recién nacido.
Bien, muchísimas gracias. Nos hacen llegar, Gabriela Sánchez comenta, manejo de fortificadores de leche humana, ¿cuál es su opinión al respecto? Los fortificadores son de mucha ayuda para la leche del recién nacido prematuro, sobre todo porque aunque es la mejor elección para iniciar la alimentación enteral, sí tienes deficiencia de ciertos micronutrientes que con el fortificador lo vamos a completar. Va a aumentar la densidad calórica de la fórmula de la leche materna y son recomendados cuando se ha alcanzado cierto volumen para evitar el riesgo de intolerancia. Muchas gracias, doctora. También nos hacen llegar otro comentario. En síndrome colestático, ¿qué medidas se toman si no es posible el inicio de la nutrición enteral? Como se mencionó, reducir el aporte de ciertos oligoelementos. Un factor importante es el uso de emulsiones lipídicas mixtas a base de aceite de pescado o de algún otro componente. No se recomienda mucho que se utilicen emulsiones lipídicas a base de soya. No estoy totalmente enterada, como no soy de las que piden nutriciones parenterales ahí en la maternidad, no sé cuál es la que estemos utilizando, pero lo ideal es que estemos utilizando emulsiones lipídicas mixtas. Otro punto es el realizar un ciclado de la nutrición parenteral para disminuir el riesgo y, como se mencionó, monitoreo de cobre, ceruplasmina, que están muy relacionadas a colestasis relacionada a nutrición parenteral. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su excelente participación, por darse el tiempo de acompañarse en este inicio de acompañarnos, perdón, en este inicio de las sesiones clínicas. Aprovechamos para hacer llegar un reconocimiento, pensamos por ahí proyectarlo, una vez que usted nos pueda dejar de compartir para poder proyectar su reconocimiento. Muchas gracias. Agradecer también al doctor Cesario, jefe del servicio de pediatría, que nos ayudó también para contactarla y extenderle la invitación. Muy bien, muchas gracias a todos. No, gracias. Espero que la plática nos haga reflexionar sobre lo que estamos haciendo, que nos preguntemos si realmente estamos obteniendo con la nutrición parenteral que estamos programando el crecimiento similar al que se hubiera obtenido in útero, y si no lo estamos obteniendo, pensar en qué estamos fallando para poder llegar a este tipo de tasas de incremento ponderal. Perfecto, muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos los asistentes y ya saben, los esperamos en la siguiente sesión clínica. Por ahí les estaremos haciendo llegar la próxima programación y pues un abrazo a todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Ya vamos a terminar, ¿no?